Bienvenidos estudiantes. Este sería entonces el inicio, la primera clase relacionada con la unidad 1, Introducción al estudio de la bioquímica. Por definición, la bioquímica es una disciplina científica, es una ciencia. Es una ciencia porque está basado sus conocimientos en el método científico. Quiere decir que esos resultados se pueden reproducir, sus resultados en cualquier lugar cuando se repiten las condiciones experimentales. Entonces es una ciencia. ¿Qué estudia la bioquímica? Entonces estudia a nivel molecular, a nivel más pequeño, ¿verdad? Los constituyentes químicos de los seres vivos, sus funciones, transformaciones, así como los procesos que éstas controlan. ¿Cuáles son los aspectos que estudia la bioquímica? Estudia la composición molecular de las células vivas, es decir, que vamos a estudiar a las células vivas, pero a nivel de las moléculas que las constituyen. Vamos a estudiar las reacciones químicas que sufren los compuestos biológicos, vamos a estudiar entonces la parte de enzimología, cómo se regulan esas reacciones químicas a través del metabolismo y también interacciones no covalentes de moléculas que se relacionan con estructura y función celular y molecular. ¿Por qué es importante el estudio de la bioquímica? Ustedes que son estudiantes de ciencias de la salud, como es la medicina veterinaria, ¿por qué ustedes tienen que estudiar bioquímica? Bueno, por varias razones. Es una disciplina que tiene su identidad propia, es decir, que se diferencia de las otras ciencias que ustedes van a estudiar durante su carrera. La bioquímica es importante porque estudia la estructura y función de las biomoléculas, que es la química estructural. Nosotros vamos a estudiar cada una de las biomoléculas que existen, que son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Eso es la parte de química estructural. Pero también es importante su estudio porque abarca lo que se llama el metabolismo, que son las reacciones químicas donde participan esas biomoléculas. Por eso ustedes van a estudiar metabolismo proteico, van a estudiar metabolismo de los carbohidratos, van a estudiar metabolismo de los lípidos y van a estudiar el flujo de la información genética. Y además, entonces, es importante el estudio de la bioquímica porque estudia la parte de las moléculas que almacenan y transmiten la información en los genes, que es la parte de genética molecular, una parte muy importante. Nosotros lo vamos a ver en la última unidad, pero no quiere decir que sea menos importante, porque allí nosotros vamos a comprender cómo fluye la información genética en los seres vivos. Y también entonces vemos que la bioquímica es una ciencia interdisciplinaria porque, fíjense ustedes en esta lámina, tenemos entonces la bioquímica en el centro, pero alrededor hay una serie de ciencias, incluso muchas de esas ciencias las van a ver ustedes como asignatura, ¿verdad? Y ven que son flechas bidireccionales. ¿Por qué? Porque la bioquímica se alimenta y alimenta esas otras ciencias. Entonces, está relacionada con la microbiología, que ustedes la van a ver como bacteriología veterinaria, está relacionada con la fisiología, pero le aporta conocimientos, pero también recibe conocimientos de cada una de esas ciencias. Tenemos entonces la biología celular, la genética, biofísica, inmunología, química orgánica y termodinámica. Ven que muchas de esas asignaturas ustedes las van a estudiar. ¿Qué importancia tiene la bioquímica en el campo veterinario? La pregunta, ¿por qué ustedes tienen que estudiar esta materia? Entonces fíjense que tenemos en esta lámina unos seres vivos, que son los animales que ustedes estudian como veterinarios, ¿verdad? Diferentes animales, y tenemos las reacciones químicas. Entonces, la bioquímica estudia las reacciones vivas, las reacciones químicas que ocurren en los seres vivos.
Por eso decimos que la bioquímica es la química de la vida. Como ciencia, la bioquímica, digamos que comenzó a desarrollarse a partir del siglo XVI. Allí, digamos que antes de ese siglo, tenemos que el hombre vivía en lo que se llama el oscurantismo, la Edad Media. En esa época todo era explicado por las brujerías, por el misterio, por cuestiones que no tenían que ver con conocimientos científicos. Pero ya es en el siglo XVI cuando se comienza a hablar de procesos químicos, que la vida está relacionada entonces con procesos químicos que ocurren dentro de los seres vivos. Entonces, ahora pues vamos a hablar, si hablamos de los seres vivos, tendríamos entonces que discutir, pero ¿qué es la vida? ¿Qué es un ser vivo? ¿Qué es la materia viva frente a la materia inanimada? Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta de qué es la vida, pues vamos a tener algunas consideraciones religiosas, algunas consideraciones éticas, algunas consideraciones filosóficas, pero aparte de esos aspectos que les he mencionado, nosotros podemos definir la materia viva, los seres vivos que presentan algunas características que nosotros tenemos que conocer para poder diferenciar un objeto vivo de un objeto inanimado. Entonces, ¿cuáles son esas características? Primero, la materia viva se autorreplica, se autorreproduce. La materia viva es mótil. Cuando hablamos de motilidad nos referimos a la capacidad de movimiento. Ahí ustedes me dirían, profa, pero no todas las materias vivas son mótiles, y tienen razón. Por ejemplo, hay algunas bacterias que ustedes estudiarán en su momento que son no mótiles. Por ejemplo, los árboles tampoco se pueden mover o desplazar. Pero entonces vemos que es una característica que no define estrictamente a los seres vivos, la motilidad. ¿Okay? Otra característica de la materia viva es su elevada complejidad. Hasta el organismo unicelular más pequeñito, desde allí hasta el más evolucionado, son seres vivos altamente complejos que presentan un alto grado de organización. Cada uno de sus componentes tiene una función específica, ¿verdad? Ahí hablamos de los componentes, por ejemplo, distintos tejidos, distintos aparatos, distintos órganos, cada uno, pero tienen una función específica. Pero también cuando hablamos de una célula, entonces el núcleo tiene una función diferente de la mitocondria, del aparato de Golgi, del citoplasma. Entonces, cada componente de esos seres vivos tiene una función específica. Y otra característica de la materia viva es la utilización y transformación de la energía. Entonces allí tenemos que en esta lámina se les presenta que los seres vivos utilizan la energía y la transforman de distintas maneras. Tenemos organismos fotótrofos, como las plantas, que utilizan la luz del sol, ¿verdad?, como fuente de energía, y organismos quimiótrofos que obtienen la energía de una fuente química. Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, obtenemos la energía de los alimentos. No es que nosotros nos ponemos al sol y de allí recibimos la energía, no es así. Es a partir de los alimentos, una fuente química. Y dentro de ellos también tenemos entonces los organismos autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos, entonces, a partir del CO2 y del amoníaco, NH3, son capaces de sintetizar monómeros, intermediarios metabólicos y macromoléculas.
y los heterótrofos que utilizan los compuestos orgánicos preformados del medio ambiente. Siguiendo con esta parte de materia viva, porque es importante que ustedes diferencien la materia viva de los objetos inanimados, dentro de esos principios las biomoléculas son estructuralmente sencillas. Cuando nosotros estudiemos la estructura de las biomoléculas vamos a ver que todas ellas están formadas por muy poquitos átomos, que eso lo vamos a ver más adelante, pues son muy sencillas. Lo que sucede es que esos átomos se ordenan y se arreglan en distintas formas y constituyen las distintas biomoléculas. Todos los organismos vivos utilizan el mismo patrón molecular. Si nosotros hablásemos de distintos seres vivos, una bacteria, un pez, una jirafa, un elefante o un ser humano, todos tenemos los mismos patrones moleculares. Claro, obviamente con sus diferencias, pero existen las mismas biomoléculas. La identidad de cada especie, otra característica de la materia viva, la identidad de cada especie es mantenida por la posesión de grupos específicos de ácidos nucleicos y proteínas. ¿Pero qué es identidad? Identidad es lo que define a cada ser vivo, lo que hace que el pez sea como es, que el sapito sea como es el sapito, el gato como el gato, el perro como el perro, el ser humano como el ser humano. Esa identidad de cada especie se mantiene de generación en generación. Usted me preguntaría, profa, pero los seres vivos cambian, evolucionan. Obviamente, estudiantes, los seres vivos se adaptan, evolucionan frente a las condiciones ambientales. Por ejemplo, la jirafa antes tenía el cuello corto y después de muchos cientos de años, millones de años incluso, pues el cuello se hizo más largo porque los árboles crecieron y se adaptaron o hacían eso o se morían de hambre. Entonces, eso, pero igualmente esa especie mantiene su identidad con los cambios presentes de generación en generación. Y toda esa información está en los ácidos nucleicos y en las proteínas. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos el flujo de la información genética. Y siguiendo con estas características, todas las biomoléculas tienen una función específica en la célula, ya eso lo hemos mencionado. Las células vivas son sistemas isotérmicos de moléculas orgánicas autoensamblantes, autocontrolables y autoperpetuables. Entonces, con esta lámina les presento diferencias entre organismos vivos, objeto inanimado, organismo vivo, estructuralmente complicado y organizado. Objeto inanimado, tengan presente, por ejemplo, el agua del mar, o por ejemplo las rocas, o por ejemplo la tierra, son estructuralmente sencillos, moléculas o átomos, moléculas de agua, muchas moléculas de agua en el caso de los mares, o muchas moléculas de distintos, átomos de distintos minerales que constituyen las rocas, pero son estructuralmente sencillos. Los organismos vivos poseen muchas clases de moléculas complejas. Los objetos inanimados son una mezcla de compuestos simples. Los organismos vivos utilizan energía para mantener su estructura y realizar trabajo. Los objetos inanimados no utilizan energía. Organismos vivos se reproducen, son capaces de autorreplicarse. Objetos inanimados no tienen capacidad de crecer ni reproducirse. Y en los organismos vivos, cada componente tiene una función específica. En esta lámina les presento la organización jerárquica de las estructuras biológicas. Bueno, fíjense que tenemos allí un ser humano, pero ese ser humano, ahí hay una estructura, hay una organización jerárquica, hay una jerarquía. Entonces, ese individuo está formado por distintos aparatos, distintos sistemas, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, la piel, un órgano que es la piel, está formado por
tejidos, ¿verdad? Que es la epidermis. Esos tejidos están formados por células, ahí les presentamos una estructura de una célula. Esas células están formadas por organelas, ahí está presentada en la lámina una mitocondria, y esa mitocondria está formada por las moléculas, las biomoléculas, ahí se les presentan las proteínas, los lípidos, la bicapa lipídica de esas membranas celulares. Pero a su vez esas biomoléculas están formadas por átomos. Los átomos sí serían átomos, viene A, quiere decir que no se puede dividir más, los átomos no se puede cortar más, no se puede dividir más. Los átomos serían entonces el componente más pequeñito que constituye a cada uno de los seres vivos. Bueno, y en esta lámina les presento, vamos a hablar entonces ya de esos átomos o elementos. Cuando hablamos de elementos, estamos hablando de átomos. Aquí se les presenta la tabla periódica de los elementos, ¿verdad? Ustedes la conocen. Y aquí están marcados con un círculo amarillo 6 átomos o 6 elementos que son los que constituyen a los seres vivos. Entonces, esos átomos son H, hidrógeno, C, carbono, N, nitrógeno, O, oxígeno, S, azufre y P, el fósforo. Esos son los 6 átomos o bioelementos que constituyen principalmente a los seres vivos. Fíjense que aquí están en esa tabla periódica de los elementos, tenemos todos los átomos que existen en la corteza terrestre, pero solamente, o digamos que esos 6 átomos que les he mencionado son los elementos o los átomos esenciales para la vida. Vamos a ver ahora la composición elemental de las células vivas, o sea, cuáles son los átomos principales que constituyen a las células vivas. Entonces están los que yo les mencioné, los 6 son principales, ¿verdad? El oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre. Pero allí tenemos algunos otros elementos o átomos, ejemplo, el calcio, ejemplo, el sodio, por ejemplo, el magnesio. Esos átomos también están presentes en las células vivas, aunque en menor porcentaje. Ustedes observan allí oxígeno 65%, carbono 18%, hidrógeno 10%, nitrógeno 3%, fósforo 1%, azufre 0,25%. Además de estos elementos, bioelementos o átomos que les estoy mencionando, que forman las células vivas, también hay otros átomos que están en pequeñitas porciones, pequeñas proporciones, pero también están cumpliendo funciones muy importantes dentro de las células vivas. Ejemplo, el cobre, el zinc, el selenio, el flúor, el cloro, el yodo, el manganeso, el hierro, el molibdeno y el cobalto, que forman más o menos un 0,70% de ese porcentaje, y trazas de algunos metales o algunos elementos como el litio, el estroncio, aluminio, silicio, plomo, vanadio, arsénico y bromo, en cantidades muy pequeñas. Incluso cuando estos átomos están en porcentajes elevados pueden producir alteraciones o enfermedades. Esos elementos que les definí en la lámina anterior como elementos traza, entonces representan una fracción minúscula del peso del cuerpo, pero son esenciales para la vida. Ejemplo, el hierro, el cobre, el zinc, el yodo, el cobalto y el magnesio. Les menciono el yodo, que forma parte, es componente de la hormona tiroidea,
Y no sé si ustedes han notado o han visto que, por ejemplo, la sal común de la que consumimos en la mesa para los alimentos, ¿verdad? Es adicionada o enriquecida o complementada o suplementada con yodo. ¿Por qué? Porque en algunas zonas donde que están alejadas del mar, hay déficit del yodo. El yodo está en cantidades muy pequeñas y cuando las personas están allí, que viven en las montañas, que no están cerca de los mares, que no se exponen a los mares, al aire del mar, entonces pueden presentar una alteración de la hormona tiroidea que se llama el bocio, no sé si lo han escuchado. Entonces, fíjense que el yodo es necesario, aunque sea muy pequeña cantidad, pero tienen unas funciones esenciales dentro de los organismos, en el caso de los humanos, ¿verdad? Ahí están mencionadas entonces algunas funciones biológicas de esos elementos, como el hierro transporta electrones, el zinc es un cofactor, el magnesio también es un cofactor, el cobalto forma parte de la vitamina B. Entonces ahí estamos viendo que aunque están en cantidades muy pequeñas, esos elementos traza cumplen unas funciones esenciales.